Bien, muy buenas tardes a esta conexión de gestión de bienestar. Y hoy día vamos a ver un tema que lo más probable que ustedes lo hayan escuchado hablar, ¿cierto? Que es un sistema, más bien dicho, un sistema, que es indudablemente muy interesante para ustedes poder conocerlo, ¿cierto? Porque de alguna manera esto nos permite medir, ¿ya? En forma cuantificable, ¿cierto? De qué manera nuestros beneficios o nuestro plan de beneficios que tenemos en la empresa o que alguna vez pudiéramos llegar a planificar, ¿cierto? Efectivamente tiene los resultados esperados. ¿Alguien sabe o alguna vez ha escuchado lo que es el KPI? Un medidor. Un medidor. ¿Lo has trabajado alguna vez, Ani? No, pero recuerdo que lo vimos en algún ramo. Ya, perfecto. Ok. ¿Alguien En tiene realidad, otra idea? en realidad solo se nombró, pero así verlo en sí no. Ya, perfecto. Bueno, Es la verdad es que un indicador y en algunas ocasiones en algún informe o algún trabajo hicimos un tipo de indicador, por ejemplo, con gráficos para reflejar algo, ya, un perfecto. resultado. Ok, Entonces se va creando de acuerdo a la necesidad y a la pregunta de fondo. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es la muy bien. respuesta? Ese es un gran punto. Es un gran punto porque indudablemente tienes que saber primero qué es lo que quieres cuantificar o qué es lo que quieres revisar para ver efectivamente el resultado. Ahora bien, hay distintas estrategias, ¿sí? Que también lo vamos a ver, qué significa. Distintas estrategias con respecto a cómo voy a medirlo, ¿cierto? O de qué forma lo voy a medir. Perfectamente tú, a lo mejor en forma quizás un poco más rudimentaria, ¿cierto? Podrías a lo mejor identificarlo mediante una encuesta, ¿ya? Una encuesta también te podría servir como forma de KPI o como forma de medición, ¿ya? Indudablemente que las preguntas, ¿cierto?, realizadas o las respuestas que debieras esperar, ¿cierto?, tendrías que hacerlo también en términos de KPI. No sé, a lo mejor me refiero en términos de que tú lo puedas cuantificar, ¿sí? Entonces, podría ser mediante respuesta cerrada. ¿Conoce usted el beneficio de convenio óptico? Sí, no. Si es que contestó sí, ¿cierto? Que podría ser también preguntas derivadas de una anterior. Si es que contestó sí, ¿cuántas veces lo ha ocupado? Por ejemplo, ¿cierto? Entonces también se puede hacer mediante una encuesta, ¿ya? Ahora, esa encuesta, indudablemente que tú la puedes graficar, ¿cierto? Puedes hacer gráfico de torta, gráfico de barra, el gráfico que tú quieras, ¿cierto? En la cual tú puedes plasmar ese resultado. ¿Ya? Entonces por ahí va más o menos el tema. Ok, vamos a ir voy a compartirles el PDF, perdón, el PPT, para que nos vamos interiorizando esto. Imagino que lo ven, chiquillos, chiquillas, ¿sí? Sí, Sí, profe, profe, se sí ve. se ve. Ok, Sí. vamos a comenzar entonces, oye, con la unidad número 3, vamos a paso agigantado, o sea, prácticamente nos queda, como les dije la vez anterior, nos queda este mes de clase, mes de junio, y sería, así que estamos súper bien, vamos adelantando mucha pega, ¿cierto? Aparte que, no sé por qué, pero parece que cuando uno está más viejo, el tiempo pasa mucho más rápido, por lo menos para mí ha pasado, pero súper rápido volando. Para todos, Bien, profe. lo que vamos a ver entonces hoy día es básicamente la gestión eficiente de los beneficios, ¿ya? ¿De qué manera, cierto? ¿Qué herramientas podemos utilizar para poder si efectivamente esto está dando los resultados que nosotros pretendemos, cierto? Que el beneficio dado esté dando, ¿ya? ¿De qué manera lo ven los trabajadores? Si es que efectivamente hay que seguirlo dando, no sé, puede haber quizás la posibilidad de que a lo mejor lo cambiemos, lo modifiquemos, o simplemente, de acuerdo a los resultados, se elimine nomás,
¿cierto? Porque de pronto me estoy gastando un presupuesto que no me está dando resultados, y que a lo mejor ese presupuesto yo lo podría gastar, ¿cierto? En algo que efectivamente a los trabajadores les diera mayor beneficio, ¿cierto? Okay. Vamos a empezar con lo primero, ¿cierto? Que son los conceptos, y 3 conceptos importantes, ¿no es verdad?, que nos va a permitir un poco adentrarnos en esto de los indicadores, básicamente. Primero tenemos la gestión, ¿cierto? Que es gestión, que ya algo lo hemos visto. Por otro lado, el concepto de beneficio, y finalmente la estrategia. Es decir, entonces, la estrategia que vamos a ocupar, ¿cierto? O que vamos a gestionar para estos beneficios. Vamos viendo primero. ¿Qué es gestión? ¿Cierto? El concepto. Viene del latín y de la palabra gestio, ¿sí? El concepto de gestión hace referencia a la acción y consecuencia de administrar o gestionar algo. Es decir, recuerden que siempre cuando yo gestiono es porque hago algo para tener una consecuencia. Al respecto, dice, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, entonces, abarca la idea de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer básicamente es administrar algo, ¿sí? Por lo menos dentro de esto de la gestión de los beneficios. Vamos a hacer cosas, ¿cierto? Y dentro de ese hacer vamos a administrar, por tanto vamos a gobernar, vamos a disponer, dirigir, ordenar o organizar, ¿cierto? Para llegar a esta consecuencia. ¿Se entendió, verdad? Ok. Veamos entonces cuál es la definición de beneficio. Viene del latín beneficium. Un beneficio, dice, es un bien. ¿Qué hace? Dice, o que se hace o que se recibe. El término también se utiliza como sinónimo de utilidad o ventaja. Y que esa palabra, ventaja, ¿cierto?, nos podría hacer mucho sentido si lo conectamos, ¿cierto?, con lo que vimos que decía que tenía que cubrir algo, ¿cierto?, que tenía que ver cuál era el beneficio. ¿Se acuerdan cuando decía de que, de que los beneficios tenían que, entre comillas, ¿cierto?, ver cuál era o qué es lo que le beneficiaba al trabajador en términos de esfuerzo, ¿cierto? O que les daba una mejor, ¿cómo era la palabra? No recuerdo bien la palabra que decía en el PPT para que la recuerden. Que nos brindaba esfuerzo por un lado, que nos evitaba el esfuerzo y la preocupación. Esa era la palabra, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Que los beneficios nos evitaban esfuerzo a los trabajadores y preocupaciones, ¿cierto? De cualquier índole. Entonces aquí la ventaja es precisamente eso, ¿cierto? Que al trabajador le evita el esfuerzo y la preocupación, ¿cierto? Oye, me dolió una muela, tengo la urgencia de ir a un lugar, ¿cierto? Y voy a ir directo al convenio dental que tengo, porque no tengo que hacer el esfuerzo de buscar una clínica dental, ¿cierto? Me despreocupo porque voy a ir y me van a atender y después me van a descontar por planilla. Por lo tanto, no tengo la preocupación de tener el dinero inmediatamente. ¿Se entendió? Entonces, ahí nosotros podemos conectar con que efectivamente el beneficio es una ventaja. Por ejemplo, dice, este banco me ofrece más beneficios a la hora de abrir una cuenta, ¿sí? O nuestra empresa brinda grandes beneficios a los clientes más fieles. Con la compra del televisor accedí a varios beneficios de la tienda. Esos son ejemplos. El ejemplo que yo les di con respecto a los beneficios es otro ejemplo
de lo que podría significar esto, que es un beneficio, que en el fondo es una ventaja, es una utilidad que se le da al trabajador. Y finalmente, ¿cierto? Para completar esto de los conceptos, tenemos la estrategia. La palabra estrategia deriva del latín strategia, que a su vez procede de los términos griegos stratus, ¿cierto? Que es ejército, y agein, que es conductor o guía. Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares, ¿sí? Estamos hablando de conceptos, indudablemente que nosotros no vamos a dirigir ningún ejército, ¿sí? Pero sí vamos a dirigir, ¿cierto? A este, entre comillas, ejército, ¿cierto? De a lo mejor empresas proveedoras que nos van a dar este beneficio, ¿cierto? Nosotros vamos a gestionar este beneficio para poder darle una mejor ventaja a los trabajadores, ¿ya? Entonces, súper importante con respecto a esto, ¿cierto? Que es, yo gestiono beneficios mediante una estrategia, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cierto? Una de las estrategias que nosotros podemos ocupar para hacer una medición cuantificable, es decir, que vamos a poder medir mediante números, ¿sí? Es precisamente lo que yo les mencionaba, que es el KPI, ¿ya? Regularmente esto lo ocupan como un indicador clave de permanencia, ¿sí? Cuántas personas efectivamente están dentro de la empresa y evitamos esto de la rotación, por ejemplo. Pero también lo podemos ocupar desde otra forma. La permanencia, por ejemplo, perdón, la permanencia, por ejemplo, o la utilización, ¿cierto?, de cualquier beneficio que nosotros queramos medir. La definición de esto es, en la terminología empresarial, un indicador clave de rendimiento, ¿sí?, KPI, que está escrito en inglés, obviamente, Key Performance Indicator o indicator, no tengo idea, yo no le pego al inglés, el Pit English no es lo mío, ¿sí? Pero esa es más o menos la traducción, ¿cierto? Y es una medida cuantificable para identificar los éxitos empresariales, ¿ya? Por tanto, este KPI no tan solo se ocupa en esto de los beneficios, como nosotros lo vamos a ver ahora, sino que también lo podemos ver en otra serie de cosas que tengan que ver con la empresa. Por ejemplo, el KPI de venta, por ejemplo, el KPI de cobranza, por ejemplo, el KPI de los procesos logísticos, etcétera. ¿Ya? Por tanto, esta es una herramienta que se puede ocupar, ¿cierto? Herramienta indicadora de situación, distintas situaciones, en distintas áreas de la empresa. ¿Sí? Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Entendemos todo lo que estamos hablando? Sí, profe. Perfecto. Sí. Ok. Vamos a ver entonces qué es lo que habla de esto, porque indudablemente, ¿cierto?, el tema de medir las cosas dentro de una empresa no siempre es fácil, ¿cierto? Tratándose de que dentro de las empresas indudablemente hay personas, ¿cierto? Y quienes gestionan o quienes realizan distintas tareas son personas, y que si estas personas no están bien alineadas, indudablemente que se complica a la hora de poder medir. Entonces dice, muchas empresas cuentan con programas de beneficios porque, junto con ser una práctica común del mercado, ¿cierto?, la evidencia indica que son un instrumento efectivo para retener colaboradores y potenciar, aquí viene otra palabra en inglés, employer branding. Ah, me salió bonito. ¿Qué significa eso? Estrategia, dice, que combina el marketing y los recursos humanos. Mira, para conseguir un buen posicionamiento en el mercado laboral. Entonces, esto del employer branding, podríamos hablar, ¿cierto?, de qué manera la empresa es capaz, ¿cierto?, de atraer a los talentos, ¿cierto? Mientras más beneficios la empresa tenga y mientras estos beneficios efectivamente le alivien
el trabajo, el esfuerzo y la preocupación de un trabajador, indudablemente que vamos a poder traer un buen talento. Dice, es debido a estos objetivos estratégicos que este tipo de iniciativa suele acarrear un dolor de cabeza muy específico para los gerentes y los directores de recursos humanos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es tan fácil tener una amplia gama de beneficios, porque tiene mucha tarea, porque además, ¿cierto?, se involucran costos importantes. Poco conocimiento, que son una de las cosas importantes que muchas veces les juegan en contra, y bajo uso de los beneficios por parte de los colaboradores. Mira lo que dice ahí. Muchas veces las empresas se desviven por tener muchos beneficios, pero los trabajadores no los ocupan todos, por distintas razones, porque no lo conocen, porque no tienen idea que la empresa lo tiene, porque no lo necesitan, ¿cierto? O a lo mejor porque es un beneficio que va muy específico a un grupo de personas y no a todos. Mejorar estos aspectos, dice, de un programa de beneficios para empleados pasa por controlar indicadores estratégicos que inciden directamente en su éxito, dice, para impactar la satisfacción, el clima laboral, la rotación, ¿cierto?, el ausentismo y por último, indudablemente, que la producción. Bien. Los 4 KPI fundamentales a considerar, ¿cierto?, en esto de los beneficios, son 4 pasos importantísimos. Lo primero, el primer fundamento, o lo que uno podría considerar para esto, es, por ejemplo, el conocimiento de los beneficios por parte del colaborador. ¿Sí? Yo podría medir entonces cuánto lo conocen, ¿sí? Y eso es fundamental, porque si es que lo conocen, lo están ocupando bien. Si es que no lo conocen, entonces la cuestión está de más. La tasa de uso del beneficio, a lo mejor efectivamente lo conocen, pero no lo están ocupando, ¿cierto? El número 3 es gestión de beneficios. Por tanto, ¿cómo se está gestionando este beneficio? Y el número 4, impacto del beneficio en los indicadores del negocio. Entonces, efectivamente, esta cantidad de beneficios me está ayudando, ¿cierto?, en la rotación, en el ausentismo, en el clima laboral, en la producción, ¿cierto? Son preguntas básicas que uno se puede hacer. Entonces, estos 4 KPI son los fundamentales para considerar, ¿cierto?, y poder gestionar y darle, ocupar una buena estrategia para los beneficios que queremos implantar, o que ya están implantados y los queremos verificar. Vamos viendo el primero, vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? El primero, obviamente, conocimiento de los beneficios por parte de los colaboradores. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Dice, algunas publicaciones en el mundo. Ofrecer un beneficio, dice, no sirve de nada si los colaboradores no saben que existe. Básico, ¿cierto? Es una encuesta, en una encuesta de la, oye, me salió una palabra en inglés, Society for Human Resources Manager, toma, ¿cierto?, de Estados Unidos, publicada en marzo del 2015, develó, ¿cierto?, que menos del 9% dijo que no conoce bien los beneficios de su empresa. ¡Wow! O sea, estamos en problemas, ¿cierto? Porque si menos del 9% no lo conoce, estamos haciendo el loco, pero todo el rato, ¿cierto? Mientras que el 20% de los colaboradores entrevistados en el 2015 en otra empresa, Workforces Report de AFLAC, dijo que tiene suficiente información para tomar decisiones informadas sobre sus beneficios. 20%, uno podría decir, es bueno, sí,
pero aquí es bueno cuando sobrepasa el 50%. ¿Ya? Ojo con eso. El impacto económico, dice, de esta desinformación, obviamente es considerable. ¿Por qué habla del impacto económico? Porque ustedes tienen que saber y tenerlo ya interiorizado, que los beneficios tienen un costo, ¿sí? Hay un costo que está inserto en esto. A lo mejor el costo no es monetario directo, pero sí a lo mejor es un costo, ¿cierto?, que está pagando la empresa. Imaginemos que decidieron poner un bus de acercamiento y resulta que la gran mayoría de los trabajadores tiene auto. Entonces, ¿es importante ese gasto? Claro que es importante, pues si contratar un bus no es barato, ¿cierto? Y lo estamos contratando para 5, para 10, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante revisar, ¿cierto? Porque precisamente una de las cosas más importantes, ¿cierto? Para la empresa, obviamente, es el impacto económico. Ahí hay un clic importante. Entonces, esto debería ser, profesora, o sea, deberían ser los beneficios en aplicarlo en forma eficiente y eficaz, porque debe ser a tiempo y también optimizando los recursos también de la empresa. Exacto. Exactamente. Ahora, el ideal, ¿cierto? El ideal es que los beneficios ojalá pudieran ocupar el menos costo económico posible, que el impacto económico sea el menor, ¿cierto? Pero eso va a depender de muchísimas cosas, de qué es lo que quieres hacer, de cuántos trabajadores tienen, si es que efectivamente eso es relevante para los trabajadores, etcétera. Por tanto, uno siempre tiene que tratar de buscar el equilibrio, ¿cierto? Siempre buscar el equilibrio. Y quizás lo más importante, estar en permanente revisión, en permanente control, para que esto no se nos escape de las manos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto saben nuestros colaboradores sobre el beneficio que presta la empresa? Y ahí podríamos hacer una encuesta, ¿cierto? Lo que hablábamos al principio. Podríamos hacer una encuesta a lo mejor con una pregunta cerrada, y que esta es una pregunta cerrada. Entonces, más de cuánto, la pregunta podría saber, ¿conoce los beneficios de la empresa? ¿Cierto? Sí, no. Si es no, ¿por qué no? O si es sí, ¿cuáles? Mejorar el conocimiento de los beneficios no solo consiste en informar, ¿cierto?, a los empleados de su existencia, sino también cómo acceder a ellos, sus condiciones, sus disponibilidades, sus tiempos, etc. ¿Cómo se hace? Porque a veces efectivamente el trabajador sabe. Imaginemos que la empresa otorga préstamos, ¿cierto? Sin interés, con una cantidad de cuotas, en pesos fijos, ¿cierto? Descuento por planilla, etc. A lo mejor sí, saben que existe un préstamo, pero por ejemplo no saben cuál es el procedimiento, ¿sí? A lo mejor el procedimiento es, primera instancia, ¿cierto? Le tiene que decir a su jefe, y su jefe mandará un correo, ¿cierto?, autorizándolo, o, digamos, respaldando esto a recursos humanos, ¿sí? Y recursos humanos se encargará de gestionar. O a lo mejor el procedimiento es acérquese directo a recursos humanos. Entonces ahí ya hay una serie de informaciones que la gente sabe que existe el beneficio, pero que no sabe cómo acceder. Ahí también tiene que ver, ¿cierto?, con el procedimiento escrito y conocimiento a cabalidad de cada uno de ellos. Entonces, cuando uno hace un beneficio, ¿cierto?, indudablemente que tiene que quedar por escrito, tiene que haber un procedimiento, aparte de decir cómo, cuándo y dónde se va a otorgar, tiene que haber un procedimiento. Es más, debiera ser también, por ejemplo, entregársele, estoy hablando del súper ideal, entregársele este proyecto a los trabajadores, ¿cierto? Y que además exista un formulario en la cual conste que tú le entregaste la información al colaborador, por ejemplo, ¿cierto? Es muy importante entonces que los trabajadores conozcan el beneficio y además cómo acceder a ellos. Ahí está la clave, conocer y acceder.
¿Cuáles son los pasos a seguir con respecto a esto de los conocimientos? O de cómo conozco yo el beneficio y cómo accedo, ¿cierto? Primero, indicadores estratégicos, dice qué porcentaje de los empleados tiene conocimiento de los beneficios de la organización. Ahí yo tengo una medición. ¿Cómo conseguir la información? Encuestas internas, estadística de la navegación en la plataforma tecnológica en la que se comunican los beneficios, ¿cierto? Aquí ya no estamos agarrando, ¿cierto?, de la tecnología. Si es que la empresa tiene, por ejemplo, un intranet, ¿cierto? Y si en el intranet aparecen los beneficios, a lo mejor tecnológicamente podría haber un indicador, ¿cierto? Alguna medición, así como los Twitter, ¿cierto? Que uno ve cuántas veces lo han retuiteado, cuántas veces la gente lo ha leído, ¿cierto? O cuántos seguidores tiene, cuántos likes, no tengo idea, ¿cierto? También, esto existe, ojo que esto existe, ¿no?, en las empresas que indudablemente son más avanzadas tecnológicamente. ¿Cómo mejorar la comunicación de los beneficios? Dice, la clave es ser constante. Lo que no se comunica no existe, así de simple. Es ser constante. Si yo observo que hay algún beneficio que nos está moviendo mucho, ¿cierto?, que no me lo están cotizando, oye, lo publico, lo informo, le digo a los jefes, oye, pongo letrero. Hay muchas cosas que uno puede hacer para que la gente efectivamente sepa que existe y que lo ocupe, ¿sí? Porque muchas veces incluso los beneficios se pierden porque la gente no los ocupa. Bien, entonces, las plataformas sociales internas son una poderosa herramienta para conectar a los colaboradores, ¿sí? Además que, por ejemplo, una aplicación en que se puedan meter mediante el teléfono. Todo el mundo ahora tiene teléfonos inteligentes, o por lo menos la gran mayoría, ¿cierto?, en las cuales podríamos tener una aplicación y que la gente se pudiera informar mediante ellos. Ahora, indudablemente que vamos a ver de qué tipo de trabajador estamos hablando, porque si es gente adulta o más grande, ¿cierto?, lo más probable es que la tecnología quizás vaya bastante más adelante que ellos mismos, ¿cierto? Entonces también hay que ver de qué trabajadores estamos hablando, quiénes son los que trabajan con nosotros. Otras herramientas efectivas, por ejemplo, son los mails, que son los más corrientes, ¿cierto? Eventos internos corporativos, reuniones presenciales individuales o con el equipo, manuales online, y si es que no puedo poner manuales online, entonces manuales escritos o en papel, ¿cierto? Y que estén de tal forma accesible a todo el mundo. A lo mejor, ¿cierto?, si es que yo tengo un jefe que es más o menos ordenado, a lo mejor este jefe podría tener en su propio lugar de trabajo este manual, para que lo puedan revisar cada vez que lo quisieran revisar. Ahora, el ideal, indudablemente, que cada uno lo tenga, pero de pronto, ¿cierto?, el papel es mucho papel, ¿cierto?, y no siempre le podemos entregar a cada uno, ¿sí? El ideal es ese, pero por lo pronto, ¿cierto?, se ocupan este tipo de plataformas y distintas herramientas tecnológicas también para ahorrarnos el papel, porque igual es mucho papel. Les digo, por ejemplo, en mi trabajo, el reglamento interno, yo no lo entrego en papel, porque es un mamotreto como de 80 hojas. Entonces, imagínense el gastadero de papel que hago. Entonces, ¿qué hago? Yo lo mando por correo. Se lo mando a cada uno por correo, las personas que están recién contratadas. Lo que sí les pido que me acusen recibo de ello. Entonces, cuando acusan recibo, lo que sí hago es imprimir el correo en la cual ellos me pusieron acuso recibo. Y eso lo adjunto a su carpeta. Y con eso yo me quedo tranquila, ¿cierto? Porque efectivamente lo revisaron y me ahorré, obviamente, toda la impresión de papel que ya no lo estoy haciendo. Bien. Vamos con el número 2. ¿Qué es lo que dice el número 2? Decía, tasa de uso de los beneficios, ¿sí?
algunas publicaciones en el mundo. Dice, hay varios estudios que muestran una fuerte correlación entre la satisfacción con los beneficios de la empresa y la satisfacción con el trabajo. Mira qué dice ahí. Uno de los más elocuentes pertenece a la empresa MetLife, ¿sí? MetLife, ustedes la conocen como seguros, ¿sí? Dice que los colaboradores que se mostraron muy satisfechos con sus beneficios son 3 veces más proclives a mostrarse satisfechos con sus trabajos frente a aquellos que se sienten insatisfechos con los beneficios de la empresa. Es decir, un 79% versus un 22%. Eso es un alto porcentaje, ¿cierto? 80-20. O sea, eso es bastante. Siempre tenemos que considerar que los porcentajes que son sobre el 50% siempre va a ser muy bueno. Entonces, ¿cuáles son los indicadores estratégicos de tasa de uso de beneficios? Beneficios más y menos usados, nivel de satisfacción con los beneficios ofrecidos. Eso es lo que nosotros podríamos medir, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a medir con respecto a esto? 2 cosas. Los beneficios más usados, los más o menos usados, y además el nivel de satisfacción que tienen con ellos. ¿Cómo vamos a conseguir esa información? Con reportes estadísticos de la plataforma tecnológica, ¿cierto? En que se administran los beneficios o se controla su uso mensual, vía formularios también, ¿cierto? Si es que no tenemos una plataforma, también lo podemos hacer mediante formularios. ¿Y cómo vamos a mejorar el uso de los beneficios? Dice, una clave muy importante es ofrecer beneficios que los empleados valoren versus beneficios que la empresa cree serán valorados por ellos, ¿sí? Por tanto, ¿cierto? Una de las mejores formas es preguntar o definitivamente levantar el beneficio, ¿cierto? Desde los mismos trabajadores, ¿no es verdad? Preguntarle a ellos mismos. Ahora, cuando hacemos una pregunta abierta, por ejemplo, ¿qué beneficio le gustaría a usted tener? O sea, de pronto te puede salir hasta, no sé, porque queremos tener baño con jacuzzi, ¿cierto? Pero claramente eso no es factible, ¿no es verdad? Entonces siempre uno tiene que, entre comillas, ¿cierto? Dirigir un poquito esto y las alternativas que tú les puedes dar, que sean alternativas que se puedan efectivamente realizar, ¿no es verdad? Y desde esas alternativas, que tú le puedes poner las que tú quieras, ¿cierto? Mientras sean reales, obvio, desde esas alternativas yo puedo elegir quizás las más votadas. Cuando uno hace una pregunta abierta, te puedes encontrar con muchas cosas y finalmente puede que no te dé el mejor resultado. Para ellos, dice, es muy efectivo armar programas, dice, en base a perfiles de empleados, facilitar el acceso a los beneficios en terreno, por ejemplo, con aplicaciones móviles, y extender la oferta al grupo familiar, entre otras alternativas, ¿cierto? De esa forma, quizás tú lo podrías mejorar. Es decir, mientras más posibilidades o mejores posibilidades le brindes a los trabajadores para que puedan acceder, ¿cierto? Vas a poder tener efectivamente el resultado de la tasa de uso de este beneficio, porque lo voy a tener ahí en cuestión de revisar la aplicación. Ahora, si no tengo la aplicación, ¿cierto? Claramente yo a lo mejor podría tener una planilla Excel, estoy hablando así, pero súper primitivamente, ¿cierto? Una planilla Excel y de alguna manera ir vaciando, ¿cierto? La información mensual. Por ejemplo, llamo al convenio, necesito que tú me des una información de cuántos trabajadores ocuparon el beneficio este mes, ¿cierto? O el convenio óptico, o qué sé yo, con todos.
tener una alianza estratégica con los mismos proveedores para llevar ese control. El número 3, ¿cierto? Que es gestión de los beneficios. Dice, un programa de beneficios no es escalable si no es posible administrarlo con eficiencia, ¿cierto? Eso significa, ¿cierto?, que no va a llegar a ninguna parte. A eso se refiere con escalable, ¿sí? Va a quedar ahí, si no es bien administrado. Uno de los problemas más comunes asociados a los programas de beneficios para empleados, dice, es el gigantesco volumen de trabajo implícito en ello, que obliga a recursos humanos a gastar tiempo y hora hombre en lo operativo en vez de dedicarse a lo estratégico, ¿ya? Recuerden que la estrategia sí es ordenar y poner orden, ¿cierto?, a estos militares, entre comillas, ¿cierto? Porque yo soy la que ordeno, yo soy que llevo la batuta. Entonces no puedo gastar mi tiempo, ¿cierto?, en el tema administrativo. Y en esto nos tenemos que aprovechar, ¿sí?, y apoyar en nuestros proveedores. Es decir, entonces, yo hago el convenio con el convenio dental, ¿cierto? Y es el convenio dental el que tiene que encargarse del tema administrativo. Yo me preocupo, ¿cierto?, estratégicamente de tener buenas condiciones, es decir, ¿cuánto va a ser el porcentaje de descuento? ¿En qué horarios los puedes atender, ¿cierto? ¿Qué cosas distintas le vas a dar a mis trabajadores? ¿Ok? ¿Y cómo me vas a hacer llegar el descuento a mí? Porque mi pega va a ser, una vez que ya planifique todo, mi pega va a ser el descuento en la liquidación. Y no más, ¿cierto? Eso de llenar formulario, ya y anda con este papel para allá, y que te lo tengo que timbrar, y que... No, next. Aquí la responsabilidad tuya es hacerlo bien antes, planificarlo bien antes, y luego la parte administrativa será el convenio quien tendrá que hacerlo, y tú solamente, estoy poniendo el ejemplo, vas a descontar en la liquidación. ¿Sí? No, entonces, el tema administrativo no lo estoy haciendo yo, no estoy gastando tiempo en aquello. ¿Sí? Bien. Bueno, alguna de estas cosas, por ejemplo, dice que tiene que ver mucho con, por ejemplo, los beneficios no monetarios. La empresa debe incluir al núcleo de la familia del colaborador, ¿cierto? Como por ejemplo, en el tema de la vivienda, educación, jornadas recreativas, los créditos, el programa, qué sé yo. En los créditos, por ejemplo, si es que tengo un convenio con un banco para que le dé préstamo a la gente, ¿cierto? Tasa preferencial, todo lo que... Perfecto. Todos esos detalles y todas esas condiciones tú los haces antes. Una vez que tú tienes todo eso, vas a tener que tener, por ejemplo, un ejecutivo que atienda a tu empresa con respecto a tus préstamos. Entonces, cuando un trabajador quiera pedir un préstamo, usted le va a decir, ok, ahí está la tarjeta, ¿cierto? Tiene que dirigirse a este ejecutivo, porque este ejecutivo es el que lo va a ayudar y le va a decir todo lo que tiene que hacer. Luego tú, lo único que vas a hacer, ¿cierto?, es recibir la nómina de los descuentos. ¿Se entendió? Entonces ahí es cuando uno tiene que gestionar para no gastar o no malgastar el tiempo. ¿Dónde voy? Acá. Dice, a la complejidad de diseñar un programa de beneficios para distintos perfiles de colaboradores, se agrega toda la gestión de esto conseguir beneficios atractivos para los colaboradores, negociar, ¿cierto?, las condiciones, atención de consultas y reclamos, etc. Y garantizar que estén activos, ya que en general el uso no se planifica con mucha anticipación y los empleados
necesitan tenerlos a manos en cualquier momento. Entonces, a lo mejor, ¿cierto? Esto de lo que yo les decía, de pasarle la tarjeta a un trabajador, a lo mejor yo lo puedo poner, ¿cierto?, en un diario mural. Y que el teléfono del ejecutivo esté a la vista de todos, sin ni siquiera necesidad de ir a preguntarme a mí. A lo mejor hacer un afiche, ¿cierto?, con todas las condiciones, cuáles son las tasas, qué es lo que te brinda el teléfono del ejecutivo y el nombre del ejecutivo. Ahí está la información, a la vista, para que la gente lo sepa, cómo funciona, de qué se trata y a qué se tiene que dirigir. ¿Sí? Ahí le estoy entregando el trabajo administrativo, ¿cierto?, a mi proveedor. Espérenme un poquito, voy a correr la ficha. ¿Cuáles son los pasos a seguir en esta parte? Primero, dice, los indicadores estratégicos que yo puedo conseguir. Por ejemplo, nuevos beneficios, tasas de reclamo y tiempo de solución son algunos de los principales indicadores, ¿sí?, en esta parte. ¿Cuál era? Los beneficios, la gestión del beneficio, ¿ya? ¿Cómo conseguir la información? Es posible hacer todo esto sin tecnología. Las funciones de generación de reportes disponibles en las plataformas permiten acceder fácilmente a estos datos, ¿sí? Por lo tanto, si lo tenemos en la plataforma, fantástico. Si no, ¿cierto?, ¿lo podemos conseguir? Sí, lo podemos conseguir siempre y cuando estemos pendientes, ¿cierto?, de cómo estamos gestionando. ¿Cómo mejorar la administración de los beneficios? Entonces, dice nuevamente, apoyarse en la tecnología hace la diferencia en la administración de un programa de beneficios, ya que ofrecen flexibilidad necesaria en términos de seguimiento y métrica, lo que permite gestionar adecuadamente el programa, entender hacia dónde conducir e idear, dice, estrategias para mantenerlo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, mientras más información tenga con respecto a cómo se está gestionando, si es que efectivamente los trabajadores lo saben, si es que efectivamente lo están ocupando, ¿cierto?, yo voy a poder mejorar la administración de este beneficio. Si no tengo la información, claramente no lo voy a poder mejorar. Por tanto, la retroalimentación de parte de los colaboradores para nosotros es fundamental, ¿sí? Y si es que no tengo la colaboración, bueno, me tengo que fijar entonces, o, por ejemplo, pedirle a mi proveedor que me informe cuántas personas lo están ocupando. En el ejemplo que yo les puse, por ejemplo, del préstamo al banco, yo me voy a dar cuenta inmediatamente porque me va a llegar una nómina, ¿cierto? Una nómina de descuento. Por tanto, ahí yo voy a saber cuántos trabajadores son los que están ocupando el beneficio. Y llegamos al número 4, que era el impacto de los beneficios en los indicadores del negocio. Es difícil, dice, justificar un gasto que no tiene un valor identificable. Si esto sucede es porque no hay un objetivo claro y específico, ¿sí? Entonces, por tanto, ¿cierto?, para saber el impacto de los beneficios, ¿cierto?, en los indicadores de este negocio, ¿cierto?, tengo que tener un objetivo claro y además tiene que ser específico. Por eso dice, la pregunta clave es, ¿qué queremos lograr con nuestro programa de beneficio para los empleados? ¿Qué es lo que quiero lograr, cierto? Quiero efectivamente aliviarles la preocupación. Quiero efectivamente otorgarles alivio físico.
quiero a lo mejor protegerlos, por ejemplo, para que no se enfermen y les voy a poner la vacuna de la influenza a todos. ¿Qué es lo que quiero lograr, cierto? Si yo me enfocara en este ejemplo, ya, le voy a poner la vacuna de la influenza a todos los trabajadores. ¿Cuál sería el objetivo ahí? ¿Quién me puede decir? Bajar la tasa de enfermedad, quizá las licencias por influenza. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Y qué logro con que no se enfermen? El trabajo continuo, Mayor productividad. productividad, claro. Menos rotación. Exactamente. Exactamente. A eso se refiere entonces con el objetivo. No es dar por dar, ¿cierto? No es gastar por gastar, sino que efectivamente tiene que tener un impacto. O sea, me gasté, estoy poniendo una cifra, 300 lucas en vacunar a toda la gente, pero este invierno no tuve ni una licencia médica por influenza. Por lo tanto, ¿cierto? La producción se mantuvo al mismo nivel que en el verano. ¿Se entendió? Ok. La respuesta, dice, va más allá de ponerse al día con las buenas prácticas del mercado y las expectativas de los colaboradores. Se trata de que exista una alineación estratégica entre los beneficios y los objetivos del negocio, ¿cierto? Entonces, si yo me voy al ejemplo de vuelta, si yo quiero mantener mi productividad en invierno, pues bien, voy a proteger a los trabajadores, voy a invertir en los trabajadores, ¿cierto?, en esta vacuna para que no se ausenten o no pidan licencia o no les den licencia y no se enfermen durante el invierno. ¿Ya? Eso es. Entonces, dice, por ejemplo, si la empresa tiene un problema de rotación voluntaria, debería ofrecer beneficios, dice, con alto valor percibido y escasez relativa en el mercado, de manera que el empleado evalúe el costo de perder esa ventaja si decide cambiar de empleador. ¿Sí? Entonces, a lo mejor también una buena estrategia, ¿cierto?, sería tener beneficios que sean más particulares y no tan que todo el mundo lo tiene. A eso me refiero, ¿cierto? Tratar de buscar algunos beneficios, ¿cierto?, en la cual sean que la empresa lo tenga, ¿cierto? Algo que los otros no tienen. Quizás eso cuesta un poco, ¿cierto? Es un poco más difícil, pero eso te lo va a dar efectivamente el conocimiento que tú tengas de los colaboradores que tengas en la empresa. Les pongo un ejemplo. En la empresa donde yo trabajo, la gran mayoría, bueno, ahora quizás la tasa un poquito ha bajado, pero en el año 2008, cuando yo llegué a la empresa, me di cuenta de que trabajaba mucha gente adulto mayor, mucha gente. Había un alto porcentaje de trabajadores sobre 50 años, era gente más grande. Y obviamente, ¿cierto?, cuando uno ya empieza a conocer a la gente y empieza a levantar la información, por ejemplo, a los primeros años, cuando yo hacía fiesta de Navidad, los regalos de Navidad eran poquitos, eran como 15 niños, no habían más, ¿cierto? Entonces me di cuenta que los hijos de los trabajadores eran todos grandes, po, y ya grandes. Entonces dije yo, ya, aquí yo tengo que hacer algo, ¿cierto? Un beneficio para estas personas que son más grandes. Entonces se me ocurrió darles un día de permiso, ¿cierto?, por el casamiento de algún hijo, ¿cierto? Porque por lo regular los casamientos son, obviamente, por el civil, son en la semana. El día sábado no, pues de la fiesta el día sábado, ¿cierto? Pero son en la semana. Entonces dije yo, mira, es un buen beneficio esto. Y efectivamente, muchos de ellos lo tomaron y lo encontraron y lo agradecieron mucho. Aún lo siguen haciendo. Porque claro, porque de acuerdo a los trabajadores que yo tenía, ellos tenían hijos grandes, ¿cierto? Entonces esto es un beneficio particular.
Estoy poniendo solo un ejemplo, porque indudablemente si esa persona a lo mejor esto que le den un beneficio por el matrimonio, a lo mejor quizás no lo va a retener tanto, ¿cierto? Pero sí hay un sentido de pertenencia, pero sí ese trabajador decir, mira, nos dieron algo que efectivamente a la gran mayoría nos importaba. Entonces, de esta forma es posible determinar cuánto influye el programa de beneficios, dice, para reducir la tasa de rotación y desde ahí relacionar este indicador con ahorros de costos, por ejemplo, de finiquitos, ¿cierto? Reclutamiento, capacitaciones, etc. Cuando uno tiene a menor cantidad de rotación, ¿cierto? Se van a bajar mucho los costos en ese sentido. Y por otro lado, ¿cierto? El trabajo de recursos humanos indudablemente que va a bajar. Entonces, que si se ven reflejados, dice, en la línea de resultados, ¿ya? Si es que si es que estos efectivamente está bien hecho, lo vamos a ver en los resultados. Cuando es clara la relación causa-efecto entre beneficio y objetivo estratégico, es más fácil determinar el impacto, dice, en el negocio a través de los KPI de los recursos humanos. ¿Cuáles son los KPI que vimos entonces? Conocimiento del beneficio, la tasa del uso del beneficio, gestión del beneficio y el impacto que tiene este beneficio, ¿cierto?, en relación a la empresa. Chiquillos, ¿preguntas hasta acá? No, profesora. Ya. ¿Cuáles son qué es lo que tenemos que hacer entonces, el paso a paso de este cuarto fundamento del KPI? El impacto del beneficio. Dice, impacto del programa de beneficios en la productividad del empleado, dice la rotación, satisfacción, clima laboral. ¿Cómo conseguir la información? Lo más importante, dice, es tener un punto de referencia del objetivo a lograr, ya sea un indicador del negocio histórico, ¿cierto?, y conocido. Luego hay que definir la periodicidad con que se va a medir en base a las acciones realizadas en los programas de beneficios para ver el impacto de estos indicadores, ¿cierto? La periodicidad significa entonces cada cuánto periodo yo voy a revisarlo. Lo voy a revisar cada 3 meses, cada 6, cada 1 año, pero tengo que tener cierto este ordenamiento para poder efectivamente revisarlo. Recuerden que lo que no se revisa o lo que no se mide finalmente deja de existir. ¿Cómo potenciar el impacto en el negocio? Es importante hacer seguimiento periódico, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo, y constante para analizar la evolución y así introducir los cambios que sean necesarios para mejorarlos. Y en resumen de todo esto que hemos conversado hoy día, dice, los gerentes y directores de recursos humanos están bajo constante presión para mostrar los resultados de sus programas orientados a mejorar la satisfacción y el compromiso de los empleados. La organización, dice, no gana mucho con un programa de beneficios si los colaboradores no lo conocen o los usan poco. Mejorando, dice, el control de estos indicadores estratégicos, recursos humanos, tienen más posibilidades de demostrar el valor de estas iniciativas frente al directorio. Es decir, entonces, de la manera en que yo puedo medir estos resultados, puedo convencer, ¿cierto?, a un directorio, a un gerente, a un jefe que debe tomar la decisión en que sí es importante tenerlo o es importante mantenerlo, porque efectivamente aquí hay forma cuantificable de demostrar que el beneficio es bueno. Bien.
Preguntas. ¿Estuvo muy enredado? La Claudia me hace que no con la cabeza. No. No, profe. ¿No? ¿Se entendió bien? Se entiende bien, profesora, va ligado también de la otra asignatura, así que se entiende. Al menos yo lo entendí bien. Ok, la Beatriz también me hace un dedo para arriba, perfecto. Los que están con los nombres nomás y sin pantalla, un dedo para arriba, un dedo para abajo, ¿me pueden hacer un mono por lo menos? Ya, gracias Anaí, gracias Carol, el Waldo me tira chaya, perfecto. La Jennifer, la Yaril, la Claudia, la Carol, buena, yo pensé que estaba. Yo juraba que estaba con la Claudia, con la Paola, la Rocío y la Beatriz. Que los demás están todos durmiendo. Ok, estamos ready entonces, súper. Muy bien, la Mitzi me aplaude, súper. Buena la Mitzi. Ok, entonces, resumen. Hoy día lo que vimos fue, ¿cierto? Conceptos, gestión, beneficios, estrategia. ¿Cómo podemos combinar estas tres palabras, ¿cierto? Que tenemos que, para gestionar un beneficio, debemos tener una estrategia, ¿cierto? Ahí combinamos las tres palabras. Lo que vimos fue el KPI, ¿cierto? Que son indicadores cuantificables que ocupan las empresas, ¿cierto? Dentro de los recursos humanos tenemos 4 que son fundamentales. El primero es el conocimiento del beneficio por parte del empleador, ¿cierto? De qué manera sabe que existe y cómo puede acceder. El segundo es la tasa de uso, es decir, de cuánta cantidad lo usa, porque de esta manera yo voy a saber si efectivamente está bien, está mal, qué le falta, lo tengo que eliminar, etcétera. La gestión del beneficio de tal manera que, como estoy gestionando, no me tengo que enredar en temas administrativos, eso lo tengo que delegar, ojalá en el proveedor, y solamente yo quedarme con el resultado final o la consecuencia. Y por último, el impacto de este beneficio, ¿cierto?, en relación a mejorar los indicadores y cuánto efectivamente le está impactando económicamente, ¿cierto?, el otorgar dicho beneficio a los trabajadores. Bien, resumido. Más que resumido, así como un chiflón. Bien, ok, vamos a pasar la lista. ¿Nadie tiene preguntas? Por favor, díganmelo ahora o callen para siempre. Espérenme un poquito, espérenme. Ya, cerrando la ventana porque me está dando mucho frío. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Ya, ok. Vamos a pasar, bueno, hay una tarea, obviamente, una tarea formativa, que la van a tener que preparar solitos y obviamente dejarla en el aula virtual. Ya, déjenme ver un minutín, que vamos a ver al tiro de qué se trata la tarea. Espérenme, acá, 31. Estoy compartiendo el aula, que imagino que ya la están viendo, y dice, Sí, profe. confeccione un informe, dice, indicando 3 razones importantes de la eficiencia, ¿cierto?, de gestionar los beneficios. Eso es, ¿ya? 3 razones importantes, de acuerdo a todo lo que vimos hoy día, lo van a hacer en forma individual y lo van a dejar en su aula virtual. Vamos a pasar la lista ahora. Espérenme un poquito, que a ver si esta cuestión se me bloquea. No, no se bloqueó nada, ya. Vamos, chiquillos, la lista entonces. Mitzi Abarca, la Mitzi me parece que estaba. Presente, profesora. Yaril Acuña también estaba. Aquí, profe. La Yo Anaí también. también. La Guadalupe también. Pamela Bravo. Pamela no, parece que no. Jorge Briceño. Tampoco lo vi a Jorge. La Nicole Bugueño. Presente, profe.
Ok. La Yesenia Celis. Creo que no. No. Daniela Cepeda. Presente. Sabrina Cerda. Creo que no estaba. Raúl. ¿Estaba Raúl? Acá Sí, estoy, no. profe. Acá estoy, profe. Muy bien. Ricardo Chávez. Claudia Díaz. Sí estaba. La Cris Fuentes. Sí, profe, acá estoy, Muy presente. bien. Rocío Galdames. Presente, profe. La Claudia Salomé también estaba. Presente. Waldo, no sé si estaba. No, ese nunca llega, profe. Por Dios santo. Joaquín González. Joaquín no está. La Paola estaba. La Jocelyn González. Jocelyn no está, parece. Karen González. Presente, profe. Muy bien. Beatriz también estaba, porque estaba con su cámara prendida. Estaba presente, profesora. Gracias. Maximiliano Guzmán. Maxi, ¿está? Parece que no. La Camila Jiménez. Acá estoy, profe. Buena, Camila. Te alcanzó la señal. Estoy pegadita a la ventana, profe. Ah, Pegadita a la ventana. por la chita. Ya. Walter Lagos. No está. Ira Lara. Presente. Flor Mañodes. Presente. Kaila Muñoz. Kaila. No está. Ámbar Olivos. Tampoco está la Ámbar. Sí, está conectada. Está Ah, ahí en ya. la lista de... está en la lista. Presente, Ámbar. Listo, gracias. José Parada. A José no lo escuché ni lo vi. Presente. Está escondido. Macarena Pino. Macarena. No está. No, profe, la Maca no se pudo conectar ahora porque su hija estaba enfermita. Ah. Eva Poblete. Presente, profesora. Bien. Carol Ruiz. Aquí. Krishna Sarabia. Ana Teigler. Presente. Lourdes Mir. Presente. Dania Valdés. Catherine Valdés. Presente, profesora. Melanie Valenzuela, iPhone. Presente, profesora. Ruth Valenzuela. Presente. Jennifer Vallejos. Presente. Georgina Vega. La Georgina está. Yo la vi la clase pasada, profe. Sí, ahora me parece que no estaba. Y la Camila Vergara. Tampoco está la Camila. Ok. ¿Quiénes no respondieron hoy día a la lista? Chiquillos, atentos al chat por si alguien dice algo. Pamela Bravo, Jorge Briceño, Yesenia Celi, Sabrina Cerda, Ricardo Profe, la Chávez. Sabri estaba en la otra clase, pero tenía mala señal. Se Ya, le pero ahora caía... Pero ahora no estaba. Sí se trató de conectar, me dijo ahora por interno, pero no le da la señal. Pucha, ya la van a poner presente, solo porque soy buena onda. Ya, Joaquín González, Jocelyn González, Maximiliano Guzmán, Walter Lagos, Kaila Muñoz, Macarena Pino. La Macarena siempre está, no sé por qué no está ahora. Profe, yo recién le dije que lo que pasa es que la hija estaba con Sí. problemas. Sí. La Krishna Sarabia, Dania Valdés, Georgina Vega y Camila Vergara. Listo. Perdón. Lista pasada, contenidos entregados. Espero que algo les quede, ¿cierto? Me parece que esto de los KPI, chiquillas, es bastante más hondo que esto, ¿ya? Nosotros solamente tocamos la parte de recursos humanos, en la cual efectivamente se ocupa esta herramienta, ¿ya?
Eso. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí llegamos? Ya, chiquillos, estamos listos, súper pasados. Así que tengan una excelente semana. Nos vemos el miércoles y que descansen. Gracias, profe. Igual, igual. profe. Gracias, Chao, profesora. profe. Cuídense mucho. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. profe. Chao, chicos. Gracias. Chao, chao. Chao.